¿Cómo están? Gusto en verlos, hermanos. Gusto en verlos. Qué bueno estar en la casa de Dios hoy, para estudiar su palabra. Estamos en la clase 23. Hermanos, allá en su casa, clase 23. Esta clase se titula La caída de la religión apóstata. La caída de la religión apóstata. Hay muchos periodos de apostasía a través de la historia. Antes de ciertas situaciones relevantes en la historia, sucede apostasía. Como por ejemplo la apostasía previo al rapto de la iglesia, previo al arrebatamiento. La misma iglesia del Señor sufrirá momentos de apostasía. Eso no es lo que está hablando aquí. Eso no es. Esta es una iglesia apóstata. Esta es una ramera. Eso es lo que vamos a estudiar. Así que esto no es un periodo simple y pasajero de apostasía. Esta es una iglesia apóstata. Es como han habido muchos anticristos, pero el anticristo de la 70ª semana es único. No se compara con los demás. Esta iglesia apóstata es única. Lo ha sido desde que nació hasta nuestros días. Así que esta es una institución. No es cualquier apostasía. Por eso dice la caída de la religión apóstata. ¿Estamos listos ya para recoger nuestra mente? Estamos aquí. Realicemos dónde estamos. Estamos aquí. Estamos frente a una clase. La caída de la religión apóstata. Clase número 23 de nuestro libro. Amén. Sí, señor. Estamos ya listecitos. Tenemos nuestra Biblia al lado que nos va a guiar para poder entender este versículo. El texto áureo, digámoslo todo al unísono. ¿Qué les parece? Amén. Pelearán Contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. Una vez más. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. 17:14. Excelentísimo. Alguien me lea por favor el pensamiento central. Los reinos del mundo se han levantado bajo el permiso de Dios, pero que cuando se han corrompido y traspasado sus límites, Él los ha llamado a cuentas. El hecho de que se llamen gobiernos del mundo, que no es el gobierno teocrático al pueblo llamado Israel o al pueblo llamado Iglesia, pero impera la voluntad permisiva de Dios. Dios permite, pero eso no significa que Dios abandona el sistema. Dios está vigilante. Aunque se llama voluntad permisiva, pero Dios supervisa, vigila. Todo está bajo su control. Aunque Dios nos deje hacer algo, nos permita hacer algo, nuestra voluntad no es absoluta. Dios sigue estando en control de todo. ¿Verdad? Nosotros podemos elegir sin saber caer al precipicio. Dios en su voluntad a veces nos toca el hombro y nos dice: no vas bien, porque aunque hemos tomado esa decisión, Él no nos abandona. Él está ahí supervisando, está en control de todo. Por eso dice que llega el momento en que llama a esos gobiernos y le dice: hasta aquí. A muchos gobiernos políticos Dios les ha puesto un fin, para que el mundo sepa que Dios es un Dios que controla el universo. Bajo su autoridad, bajo su soberanía, Dios es soberano. No hay un rincón del mundo, ni el infierno se escapa a su conocimiento y su voluntad. Amén. Todo, si no, no fuera Dios. ¿Amén? ¿Alguien piensa que el infierno está gobernado por Satanás? Se equivoca. Es Dios. Todo está bajo la soberanía divina. Claro, es controversial lo que acabo de decir, pero eso lo dejamos para una clase de instituto o seminario. Así que vamos a los objetivos. 1, 2 y 3. El primer objetivo: identificar a la gran ramera. Identificar a la iglesia apóstata.
identificar. Así que hoy no vamos a tener miedo, vamos a identificar. Aunque estamos Facebook Live, pero vamos a identificar. Aunque nos metamos en problemas, ¿verdad? Vamos a identificarla. Lo vamos a hacer con información fidedigna. No vamos a hacerlo hacia al azar, como divagando, vamos a identificarlo. ¿Okay? Porque eso es necesario hacer. Dice que identificar a la gran ramera. Cuando el Señor cuenta una parábola y dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Está hablando no de un pueblo impío y de un pueblo pecador. No está hablando de la iglesia y del mundo, está hablando de la iglesia solamente. Pero que está dividido la iglesia en 5 prudentes y 5 insensatos. Y él no tiene problema en identificar a las insensatas. Aún más, él señala en qué punto es evidente para la identificación de la insensatez o la prudencia, que separa y que forma 2 grupos. Jesucristo también usó, y Apocalipsis también, los que están a la derecha y los que están a la izquierda. Así que no es ningún problema identificar. Cuando nosotros cometemos un pecado, no vamos a decir que lo hicimos bien. Sencillamente hay evidencia que estamos colocados en un grupo. Así que la Escritura es muy clara en eso. Segundo, analizar la caída del sistema político y económico mundial. Y tercero, destacar y cambiar los engaños religiosos de hoy. O sea, no podemos decir, son engaños religiosos y quedarnos ahí quietos, inactivos. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? En sus casas, la identificación bíblica o base bíblica está en Apocalipsis 17, del 1 en adelante, y el capítulo 18, ¿verdad? Del 1 en adelante también. Así que tengamos ahí, vamos a leer de inmediato y luego vamos a seguir las indicaciones del escritor que nos dice que hablemos un poquito de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? ¿Cuándo nació Babilonia? Eso es muy importante saber. Que vamos a leer. ¿Qué les parece si leemos un texto, yo leo otro y así nos vamos hasta que terminemos la lectura que tenemos en nuestro expositor? Apocalipsis 17, verso 1, dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la injusticia y fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dadle a ella como a ella os ha dado, pagarle según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, pagarle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo tanto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, por el poderoso Dios del Señor que la busca. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ellas han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque no ahora vino su juicio. Amén. Bien, empezaremos como nos aconseja el escritor, haciendo un recuento sencillo, simple, sobre Babilonia, ¿verdad? Literalmente existió una ciudad. Hoy hay reliquias nada más de lo que fue esa gran ciudad. Tenemos que remontarnos
probablemente allá por los años 3000 a 4000 antes de Cristo, 4000 a 3000 antes de Cristo. Se cree, según Génesis capítulo 10, quien fundó esta ciudad fue Nimrod, un hombre valiente, esforzado, inteligente, pero nada sujeto a Dios. Nada sujeto a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, la Escritura. Y él fundó una ciudad llamada Babel. Y ahí, en ese lugar, estos individuos edificaron una torre. ¿Se acuerdan de esa torre? ¿Cómo se llamó esa torre? La torre de Babel, de la ciudad de Babel. Estamos hablando probablemente entre los años 4000 a 3000 antes de Cristo. Se cree que ya por los siglos XVII, años 1700 antes de Cristo, este sitio que está en la meseta, en la Mesopotamia, en el Oriente Medio, no muy lejos de donde encalló el arca de Noé. Ellos empezaron a deslizarse hacia el sur, porque se encalló en una parte alta. En esa región sur se llamó el Imperio Asirio. Así que Babilonia está en esa línea sur, en el valle de Sinar, donde se empieza a edificar la ciudad de Babel. El idioma que ellos hablaron se llamó idioma acadio. Es un idioma muy antiguo. Se cree que es antes del lenguaje medo-persa. Es un lenguaje muy antiguo. Pero ellos ya tenían escritura, ya tenían ciencia y desarrollaron más ciencia. Acordémonos que el fruto que comió el hombre se llamó, ¿cómo se llamó el árbol prohibido? El árbol justamente de la ciencia, del bien y del mal. Unos desarrollaron probablemente en su genética o en su sistema espiritual, desarrollaron ciencia. Unos escogiendo la línea del bien, pero otros escogiendo la línea del mal, con otros propósitos. Ese es el origen de la ciudad de Babilonia. Babel es Babilonia, según la mayoría de los historiadores, de la mayoría de los arqueólogos. Ese es el origen de la ciudad de Babilonia. Y crearon un sistema que se llamó sexagésimo, el sistema sexagesimal. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de eso? El sistema sexagesimal fue inventado, creado por los babilónicos. ¿Qué significa esto? Que es un sistema de medir el tiempo. El tiempo fue medido, ellos encontraron la unidad básica del tiempo y desde ahí partieron. Ellos fueron los que inventaron que un día tiene 24 horas y que una hora tiene 60, por eso se llama sistema sexagesimal. Dividieron la unidad básica en 60 partes. Eso es lo que se llama sistema sexagesimal. Dividen la unidad básica en 60 partes. Es como dividir en una pulgada. Usted puede dividir una pulgada en 62 partes, en 32 partes, en 8 partes, en 4 partes. Una parte se le llama un cuarto. Y si la divide en 8, una parte se llama un octavo. Y si la divide en 64 partes, creo que se le puede dividir lo máximo, usted sería un 64 o un 62. Una unidad de las diferentes partes que usted divide en una unidad. Así que ellos dividieron el tiempo en 60. Son creadores de ese sistema sexagesimal. Por eso es que nosotros sabemos hoy que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos. Y luego crearon también lo que significa un grado. Y ellos encontraron los grados que tienen una circunferencia, que son 360. Por eso, noten esa parte. En uno de los capítulos del Apocalipsis dice que el número de la bestia, o el nombre de ella, es el número de hombre, que es 666. Probablemente, está hablando de ese sistema sexagesimal creado por el hombre, en su ciencia humana, pero guiada por un sistema pecador. Tanto en la ciencia buena hay códigos, hay misterios, como en la ciencia mala hay códigos y hay misterios. Probablemente ese código, ese misterio llamado
666, número de hombres, probablemente está hablando del sistema creado por Babilonia, que por naturaleza significa pecado. Porque fueron crearon ciencia para pelear con Dios. Ellos crearon ciencia para pelear con Dios. Por eso que en términos metafóricos se le llama a este sistema la Gran Babilonia. Ahora vamos a identificar, porque solamente eso es una pequeña reseña que nos indica. Vamos nosotros a identificar aquí dos cosas importantes. Acordémonos que estamos en un paréntesis entre la sexta copa y la séptima copa. Esto es un paréntesis explicativo, como se han formado otros paréntesis. En los otros juicios, en el capítulo 13, si usted ve en su Biblia, en el capítulo 13, si usted ve en su Biblia, se habla de dos bestias. Creo que en el versículo 5 habla de la primera bestia que sale del mar. Y luego en el versículo 11 dice la bestia que sale de la tierra. Pero que la segunda bestia es para ayudar a la primera bestia. Entonces los exégetas tratan de explicarnos que una bestia no se refiere a un animal salvaje, a una fiera salvaje, se refiere a un individuo que tiene características bestiales. Y la segunda bestia se refiere a otro individuo que se aporta al primero, que tiene características bestiales, pecaminosas, ciencia contra Dios. Acuérdense, Babilonia creó ciencia contra Dios. Y la primera bestia tiene ciencia contra Dios. Y la segunda bestia alimenta a la primera, pero es ciencia contra Dios. Y todo el que peca deliberadamente crea ciencia contra Dios. ¿Okay? Y que no hay que pecar para no estar en el otro grupo. Tenemos que nosotros estar en el lado de Dios. ¿Hay problema de entender eso hasta ahí? En el capítulo 13 habla de dos bestias, primera y segunda bestia. Así que, en el capítulo que estamos estudiando ahora se identifican dos. No se olviden de esas dos bestias, voy a dejar hasta ahí, pero vamos a los versículos que tenemos ahora. Dice aquí, vino entonces uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas de la ira y habló conmigo, dice Juan. Habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es la gran ramera? ¿Qué nos dice el escritor ahí? ¿Quién es? Vamos a identificarla. Ahora, noten esto. No dice la ramera, dice la gran ramera. O sea, que es la madre de todas las rameras. Si usted quiere ver en el versículo 5, especifica. En el versículo 1 dice la gran ramera. Vamos identificando. En el versículo 6 refuerza la idea y da más detalle. Dice, en su frente tiene un nombre escrito, o sea que está identificada. Está identificada. Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Algunos dicen que la gran ramera es la misma gran Babilonia. Yo le veo diferencia. Parecen una, pero no son una. La primera bestia y la segunda bestia del capítulo 3 no son una. Parecen una, tienen las mismas características, el mismo propósito, están del mismo lado, pero no es la misma. La primera bestia está identificada, la segunda bestia está identificada, no es la misma. La gran ramera es una, la gran Babilonia es otra. Pero están en el mismo grupo, tienen la misma característica, tienen el mismo fin y propósito. ¿Quién sería la gran ramera? Sale del mar. Probablemente se refiere a la aleación de sistemas políticos. Acordémonos que los sistemas políticos, todos entendemos cuando yo digo sistemas políticos. ¿A qué nos referimos cuando decimos sistemas políticos? Al sistema de gobierno, ¿verdad? Capitalistas, comunistas, de izquierda, de derechas, liberales, cristianos, socialcristianos, etc. ¿Cuántos partidos políticos existen? Pues probablemente cuando dice las aguas se refiere a diferentes sistemas políticos que conjugan.
Y los sistemas políticos producen líderes. Probablemente estos sean líderes que producen los sistemas políticos. Sistemas políticos corruptos. Créanlo, no creo que todos los sistemas políticos son corruptos, porque también se convergen en ese sistema la intención del individuo. La intención del individuo, aunque sea político, puede ejercer compasión, misericordia, pero los sistemas políticos, por eso dice del mal, probablemente los sistemas políticos producen líderes. Unos son mediocres, otros son bajo el estándar, pero otros son brillantes. Los sistemas políticos producen líderes brillantes. Nosotros hemos visto alrededor del mundo líderes brillantes. ¿Okay? No quiero mencionar nombres, ¿verdad? Para que no se queden mucho, pero sí hay líderes políticos que son muy brillantes, inteligentes, brillantes y con buenas intenciones. Pero también hay otros que son brillantes, sabios, inteligentes, pero muy malos, muy malvados. Ahora, los sistemas religiosos también producen, aquí habla, probablemente cuando dice la tierra, está hablando de los gobiernos religiosos, que también producen líderes, brillantes, buenos o malos. Okay. Por lo tanto, la gran ramera es, para mí, en mi opinión, la gran ramera es un sistema religioso. Se le llama ramera porque dice que es esposa de Dios, pero le falla. Por eso se le llama ramera. Le falla. ¿Okay? Desde que nació, y tiene poder porque gobernó el mundo y sigue gobernando el mundo. ¿Cuándo nació esta iglesia? Nació en el año 300. Nació en el año 300. Yo no me equivoco en decir eso porque he revisado la historia, tanto religiosa como secular, y me dice lo mismo, en el año 300. Y empieza con, no se equivoca la historia, dice que su emperador se llamó Constantino, emperador romano, que unió la iglesia, el sistema religioso, con el imperio romano, con el sistema político. Y trabajaron juntos desde allí, desde que nace, como unión con el sistema político romano, sigue. Y se producen líderes llamados papas, o sumo pontífices, que tienen la misma autoridad y el mismo nivel de poder de los emperadores. Y en cierto momento la enemistad, están unidos pero están enemistados, dependiendo quién es el emperador y quién es el papa, o el sumo pontífice, como la misma sistema religioso le llama. No estoy creando términos, estoy solamente repitiendo lo que el sistema religioso dice, que es un líder supremo de la religión universal. Católico significa universal. Así que ellos producen líderes. Emperadores producen líderes, como Domiciano, por ejemplo, como el que mencionamos, que unió la iglesia con el Estado, Constantino, como Nerón, por ejemplo, antes de ellos, como Augusto César en el tiempo de Jesucristo. Emperadores como eso. Y papas que se desarrollaron en una iglesia que dice que es cristiana, pero que está unida, casada, adulterando con el imperio. Que adora dioses, que adora ídolos, y está tan compenetrada con la idolatría que le falla a Dios, y Dios le llama ramera. Y dice, ha hecho pecar a muchos líderes, a muchos reyes, a muchos prominentes, por supuesto. Porque este tipo de iglesia influyó y sigue influyendo a nivel político en muchos lugares. No encuentro, hermano, en toda la historia analizando ninguna otra iglesia que se parezca a ella. La que reside en Roma y la que reside en el Vaticano. El Vaticano es un estado. Para mí la Gran Babilonia es el Vaticano. Y la Gran Ramera
es la iglesia que le falla a Dios, que vive en el Vaticano. Es el país geográficamente más chiquito, pero el más poderoso del mundo, porque influye en todos los gobiernos del mundo. ¿O me equivoco? ¿Alguno de ustedes tiene alguna posición que me diga, te equivocas, Francisco? Y me llamo Francisco. ¿Alguno de ustedes conoce algo que dice, usted se está equivocando? No hay un lugar sobre la tierra, se lo aseguro, ni en Jerusalén hay un lugar en la tierra que tenga más cosas de origen cristiano que el Vaticano. Dicen lo que saben los analistas, los arqueólogos, que usted puede entrar al Vaticano y tratar de mirar en un día una cosa nueva, y usted puede estar todo el año allí de turista y no termina de ver en todo el año todas las cosas nuevas que hay. Y no hay un lugar sobre la tierra que no tenga reliquias y cosas cristianas que ellos tienen ahí. Es como una esposa que le conoce todo al esposo, pretendiendo decir que lo ama. Como duerme, como ronca, su perfume, su comida favorita, todo. Ahí hay más cosas del cristianismo que en ningún lugar del mundo en el Vaticano. Y no me equivoco en decirlo. Pero es ramera, le falla a Dios. Se puede decir que de ahí salió la iglesia. Se puede decir. ¿De dónde? O sea, el cristianismo pues, después fue dividido por la iglesia en sí, el poder que quería tener. El cristianismo auténticamente dicho nació en Jerusalén, 300 años antes. Pero la iglesia católica romana nació en el año 300. Digo nació ahí porque es cuando esa iglesia se une con el imperio. De ahí nace la iglesia católica. La iglesia de Cristo no nació ahí. La iglesia de Cristo nació ¿dónde? 300 años antes, en Jerusalén. Pero allí se corrompe. En su corrupción germina algo diferente. Por eso digo, la iglesia ramera nació ahí, en el año 300. Pero las bases de ellos en sí vienen del cristianismo. Vienen del cristianismo propiamente dicho. Es como cuando la iglesia protestante nace ¿cuándo? En el año 1500. ¿Verdad? En el 1500 nacen las iglesias protestantes. Justamente el término viene de ahí, protestan por el sistema. Y quienes protestan por el sistema son los mismos que vienen como iglesia ramera. Porque Martín Lutero, Arminio, Wesley eran católicos. Todos ellos salen del catolicismo. Y empiezan ellos a sentirse incómodos con el sistema. El mismo Martín Lutero dijo, cuando lee el libro de Romanos, dice, estamos mal. No es la iglesia que te lleva a Cristo, es Cristo que te lleva a la iglesia. La iglesia había robado el foco total de la atención. Había tomado todo el señorío, toda la prominencia. La iglesia se había exaltado y había dejado a Cristo a un lado. Cuando el libro de Romanos es leído por Martín Lutero, se da cuenta que el príncipe es Cristo. Que la iglesia no tiene ningún valor si Cristo no está ahí. Es Cristo que te hace pertenecer a la iglesia. Es Cristo que te convierte en novia. Es Cristo que te convierte en esposa. Es Cristo. ¿Alguien levantó la mano por aquí, hermano? Estaba pensando que la iglesia católica, bueno, en el tiempo que crucificaron a Jesús fueron los romanos los que lo crucificaron. El sistema político. El mismo sistema político, por supuesto, bajo un emperador diferente en el año 300. Así que yo veo aquí, yo identifico el origen de esa iglesia, ahí. ¿Y por qué le llamamos? Por supuesto, en tanto Éxodo, ahí, en el libro de Levítico y Deuteronomio, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como un esposo que se casa con una esposa y le dice, no se espera para que él ande tras otras mujeres, ¿verdad? Él se casa para que esa mujer sea de él, pero dice, mi esposa, mi esposo.
es su propiedad, es su dueña, ¿verdad? Cuando usamos esa terminología, mi carro, mi lápiz, mi Biblia, es mía. Estamos hablando de una palabra que significa posesión. Dice, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ella, no la honrarás, no tendrás imagen en ninguna semejanza. Y justamente esta iglesia eso es lo que hace. Entonces se identifica, no hay otro grupo en el mundo que nosotros podamos identificar y decir, esta es. ¿Por qué decimos que es ramera? Porque era esposa antes. ¿Por qué decimos nosotros que esta es ramera? Porque 300 años antes era la iglesia de Cristo. Era de Cristo, pero dejó de ser de Cristo, aunque tenga muchas cosas de Cristo, no le pertenece a Cristo. Porque entrega su adoración a imágenes y a ídolos. Por eso Dios la identifica. Socialmente tendríamos que definir la palabra ramera. Una palabra muy dura para estarla repitiendo yo muchas veces, ¿verdad? Pero la Biblia la impregnó. ¿Cómo verá? Significa que abandona su dignidad. Aunque tenga muchas cosas que pertenecen a su esposo, pero abandonó a su esposo. Por eso se le aplica esa terminología dura, rústica en el lenguaje, que lastima los oídos muchas veces. Cuando abandonamos a Dios, dice que Dios anda buscando adoradores. Jesucristo lo volvió a repetir cientos de siglos después, lo que Jehová Dios había dicho allá en el monte Sinaí a Moisés, dicho en el libro de Levítico, dicho en el libro de Deuteronomio. Jesucristo lo vuelve a repetir. Que nosotros no podemos tener reemplazo ni imágenes. Yo soy Jehová tu Dios. Dice que Dios anda buscando, dice, adoradores que le adoren. ¿Quién dijo eso? Jesús. No dice que le adoren a través de imágenes. Dice que le adoremos en espíritu y en verdad. Directo. Y la relación con Dios está simplificada en una ilustración en el velo del templo que había en Jerusalén. Cuando Cristo muere y dice consumado es, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó para que tengamos acceso del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué significa? Que ahora el sumo sacerdote es Cristo y que ahora tenemos acceso al lugar santísimo, a Dios, al Padre. Por eso Jesucristo enseña el Padre nuestro. Dice, todo lo que pidas al Padre, antes no podíamos pedirle al Padre, pero ahora el velo se rasgó. Ahora la relación divina se restableció a través de Cristo el sacerdote. Según el lenguaje de Hebreo dice, tenemos acceso al Padre. Se restablece esa relación. Hay dos cosas. Una es el versículo 3, capítulo 7, que habla de la vestidura, del color, los colores que usan. Y el versículo 9, que habla sobre los 7 montes. ¿Qué significa? Ese es un... En el versículo que roba, porque cuando tú, sí, que estás hablando de la vestimenta de la mujer, ¿verdad? Sí. Dice que está sentada sobre una bestia escarlata. Significa que quien soporta ese sistema, quien soporta ese ramerismo, es diabólico. Porque está sentada sobre... Perdón, el 4 que habla de la vestidura de ella. Púrpura y escarlata. Sí, la palabra... está sentada sobre una bestia, no hay duda que esa bestia es Satanás. Luego vemos, dice, la vestimenta de ella. Toda la vestimenta es de una vestimenta de color sacerdotal, de color eclesiástico, de color ilustre, usualmente exactamente como se usaba. Tiene la vestimenta, pero no le pertenece a Dios. No es de Dios. Es como hoy en día los cardenales se visten de rojo. Sí, es el color que usaban en... Sí. Y la vestimenta del Papa usa púrpura, como decir,
realeza. Realeza, exactamente. Los colores son muy representativos ahí, representan en el sacerdocio judío, por ejemplo. Los colores, la elegancia, el lino que usaban era distintivo de que eran gente de nombre, de honor, que representaba al pueblo. Así que esta mujer no es cualquier mujer, es una mujer que supuestamente lleva colores que representan a Dios, pero no son de Dios. Solo los colores. Porque lo que hace no la clasifica como esposa de Dios, la clasifica como traicionando a Dios, hermano. Traicionera, ¿verdad? No quiero mencionar otra vez esa misma palabra. Me asusta esa palabra, ¿verdad? Traicionera. ¿Ah? ¿Hermana? Sí, tiene, como dicen en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, tiene nombre nada más, pero está muerta. Tiene nombre de iglesia, tiene nombre de esposa, tiene colores de esposa, pero no es. ¿Qué significa ramera? ¿Qué identifica la palabra ramera? ¿Male o female? Female. Female, ¿verdad que sí? Lo cual es iglesia, porque la terminología indica una expresión de feminismo. Por lo tanto, se refiere a un sistema de iglesia que tiene colores, tiene nombre, tiene influencia, tiene poder de iglesia, pero no le pertenece a Dios. No está en el sistema de Dios, no está al lado de Dios. No porque nos vistamos decentemente, somos decentes. No porque nos vistamos de ovejas, somos ovejas. Tiene que haber una identificación innata, profunda, de hecho que identifique nuestras conductas. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos en ella es aparente. Así que no tengo otra identificación religiosa que así desde la Iglesia Católica Romana. Yo casi pocas veces ando peleando contra eso, solo predico el Evangelio. Pero aquí me obliga a identificar un sistema. No predico en los altares de Apocalipsis muchas veces, pero esta es una clase y no puedo identificar de otra forma. No puedo decir que es otro sistema. No puedo decir que son los musulmanes. Podemos decir que son los musulmanes. No puedo decir que son los zoroastristas. No puedo decir que son los zoroastristas. Puedo decir que son los trato de recordarme una de las religiones chinas. El maometismo es el islam. Budismo, gracias hermano. No puedo decir que sea el Buda o el budismo. O el taoísmo. No sería ramera. No sería ramera porque nunca le perteneció a Dios, exactamente, qué bueno hermano. Porque nunca, no podía identificarla allí porque estaría mal. No la podría identificar ahí. Y acordémonos que Babilonia son los descendientes de 8 personas que Dios salvó. En otras palabras, Dios salvó. Babilonia son descendientes de salvados, pero no tienen testimonio de salvados. Desarrollan una ciencia degenerativa, una ciencia mala. Porque Babilonia desde su comienzo es mal. Y fíjense qué coincidencia que ellos crean el sistema sexagesimal, que es 6. Y cuando hablamos nosotros de la identificación de la bestia, su número es 666, número de hombre. Probablemente tenga una relación con eso. Así que cuando estamos identificando aquí la gran ramera, es de alguien que perteneció y que ahora no pertenece. Que perteneció porque nació 300 años antes en Jerusalén y que 300 años después se une al imperio y que ahora dejó de ser. ¿Me explico? Dejó de ser. Y para mí la gran Babilonia, sistema político, es el Vaticano. El Vaticano es un país dentro de un país. Roma, el gobierno italiano no tiene dominio, control del Vaticano. Tiene su propia constitución, tiene su propio sistema, es un país y él tiene influencia en todo el mundo. Y la mayoría del mundo, si nosotros pensamos el sistema religioso, los reyes de España, de Francia, de Inglaterra, de todos los países, los presidentes,
tienen relación, no solo política, diplomática y religiosa, con el Vaticano. Por eso dice aquí que el juicio también viene contra los que han comido y bebido de la pasión de la gran ramera y de la gran Babilonia. Así que muchos identifican la gran ramera y la gran Babilonia como una sola, pero yo veo aquí el sistema religioso es la gran ramera, el sistema político es la gran Babilonia, en mi punto de vista. Los confundimos, les expliqué. Así que la gran ramera, la gran Babilonia, esta gran religión tiene su propio país. Sentada sobre 7 montes. Sentada sobre 7 montes. Ahora, noten esta parte, metafóricamente. Dice que hay que los cuernos, ¿verdad? Tiene 7 cabezas. Y que los 7 cabezas representan ¿qué cosa? Cuando estamos hablando de la... Reino. 7 reyes. 7 reinos. que representan 7 reinos. Dice, 5 ya han pasado. Entonces cuando nosotros contamos esos 5 que han pasado, empezamos desde Babilonia. Y contamos 5 reinos que han pasado. Uno que está, se refiere a Roma. Y otro que vendrá. Se refiere al que va a influir en la época de la 70ª semana de Daniel. Estará en vigencia. Que saldrá, que viene, que tendrán poder, que será fuerte. ¿Han visto todos los versículos cuando estudiaron la clase? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien identifica a la gran ramera con algún otro sistema? De ninguna manera. No hay forma, ¿verdad, pastor? No hay forma. Acá allá en su casa, escríbanos y protesten. Hermano Frank, ¿hasta dónde nosotros podemos compartir con iglesias o otras denominaciones y no caer en el error que el mismo Señor nos está advirtiendo que tengamos cuidado con ella, como el ecumenismo? Ecumenismo. Porque muchos hermanos dicen, ay, qué bonito, allá se levantaron, las iglesias están llenas, pero tienen su imagen atrás. Entonces, adoran, pretendiendo adorar al mismo Dios, pero tienen sus imágenes. Entonces, uno piensa que es correcto, pero ¿cuál es el punto de vista que usted toma hacia ese? Dos cosas, Marquito, aquí que considero muchísimo. 2 cosas. Que no me harían vacilar en tomar una decisión. 2 cosas muy importantes. El sincretismo de una religión. Hay muchas religiones sincretistas actualmente. La Fe Bahá'í, por ejemplo. Alguien de la Fe Bahá'í me puede oír. La Fe Bahá'í, Bahá'u'lláh, su fundador, es sincretista. Tiene muchas cosas. Si ellos quieren conquistar a un cristiano, tienen muchas doctrinas cristianas ellos. Pero no son cristianos. No son cristianos. ¿Verdad? Cristo no es su líder. Cristo no es su fundador. Es Bahá'u'lláh. Y Bahá'u'lláh no es Cristo. Pero es sincretista. Hay muchas iglesias pentecostales sincretistas que tienen doctrina de diferentes religiones en su paquete, en su forma doctrinal. Bien, lo hacen así porque tienen algo de cristianismo, pero no son cristianismo. Hay muchos ministerios grandes, aparentemente pentecostal, pero tienen una doctrina sincretista. Tienen una mezcla de muchas doctrinas. Y tenemos que saber identificar nosotros eso, porque probablemente estaremos practicando una vida muy comprometida con el ramerismo, hablando metafóricamente, espiritualmente. Podemos estar dentro de ese mismo sistema que rechaza a Dios sin darnos cuenta, pretendiendo que somos cristianos. Por eso todo cristiano es responsable de examinar la doctrina, hermano, de educarse, de saber, retén lo bueno y rechaza lo malo, y tener una postura determinante. Porque no podemos practicar algo y dar nuestra vida y entregarnos totalmente a un sistema que desconocemos, porque podemos estar dentro de un paquete sincretista, ¿verdad? Por eso es
tan necesario, y más que necesario, imprescindible el conocimiento. Sí, hermano. Y por eso el Señor hace tanto énfasis sobre el conocimiento. Porque de hecho ahí tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso. En nombre de Dios, ¿cuántos estragos hizo con los cristianos? ¿Entiendes? Entonces, eso se está dando, no es que puede darse, se está dando en la actualidad. Sí. En nombre de Dios, en nombre del Evangelio, se esté confundiendo a la gente, se esté engañando a la gente. Muchos ministerios cristianos tienen doctrinas formadas, paquetes de doctrinas formadas con filosofías humanas y filosofías antiguas, influyentes en el mundo, con doctrinas que pertenecen a otras religiones no cristianas. Y lo presentan y se ve todo bonito y se ve todo aparente, bonito, correcto, porque hay caminos que parecen derechos, hay doctrinas que parecen sagradas, divinas, pero se esconde, como esa mujer para practicar su infidelidad se esconde. Doctrinas que se esconden y no se dicen, no se sacan a la luz, pero es deber de nosotros conocerlas y saberlas. Estoy en contra de procesos de carácter religioso que vienen metiéndose a la iglesia, vienen metiéndose a la iglesia y vienen metiéndose a la iglesia y se unen a la iglesia. Y luego hacen una aliación y amistad entre diferentes líderes religiosos, incluyendo a los católicos, todos ahí todos unidos, de que para formar la paz. Y forman nuevos ministerios. Eso es sincretismo. Eso es ramerismo. Y la gente dice, no, pues tenemos que buscar la paz, no tenemos que pelear, tenemos que ser pacíficos. Y es correcto. ¿Ves cómo mezclan principios postulados hermosos con una falsa aliación, incorrecta aliación, incorrectas tolerancias, que luego van creando un sistema corrupto de ramerismo espiritual? La hermana levantó por ahí su mano. El ecumenismo es Un sincretismo, hermana. Sí, absolutamente. Por eso le explicaba a Marquito de cómo es que se van aliando las cosas. Sí, absolutamente. No es doctrina puramente cristiana, no es doctrina puramente bíblica. Hermano. ¿Qué propósito sirve la ramera? Like with the end time? Does it have to fall? What is it? En lo que estamos estudiando exactamente entre la copa que se derrama, la sexta y la séptima, es juicio. Dios determina juicio determinante contra ella. Juicio determinante contra ella y contra todo aquel que sirvió, adoró, se inscribió y es miembro de esos sistemas. Según los versículos que leí, dice que el juicio, por ejemplo, en el capítulo 18 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, la que adoró, la que ofrendó, la que dio donaciones para soportarla, es parte del sistema. Dice ahí en el versículo 9, capítulo 18, dice que han fornicado con ella. Y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Porque el juicio de Dios, quien la juzga no es una religión contra ella, es Dios contra ella. Porque no nos falló a nosotros, le falló a Dios. Es culpable porque está arrastrando mucha gente. Hay gente que da la vida por ese sistema. Hay gente que da la vida por ese sistema. también ahí con la unión que hubo de Constantino con la iglesia o con el cristianismo en ese momento, todo fue como algo, el sueño que dio la cruz, que estaban en un tiempo de persecución los cristianos. Sí, sí. Y los cristianos por eso dicen, ay, hay una palabra que me olvidó ahora, hereje, ¿verdad? Para salvar su vida hay que ser hereje. Entonces ellos por salvar su vida entraron a esa tolerancia de persecución y el cese de ella. Entonces comenzaron a unirse para librarse de la persecución. Pero la persecución en sí de ese tiempo se daba porque ellos estaban tranquilos. Jesús les dijo
que iban a ser testigos en todo lado, ¿verdad? Pero ellos se quedaron ahí. Entonces tuvo Dios que movilizar a Saulo, movilizar, y esa persecución se fue extendiendo por la misma orgullo de los mismos emperadores y poder estabilizar, estar en el poder. Entonces la iglesia o el cristianismo en ese momento, para no verse en toda esa persecución, lo que hizo fue una tolerancia al gobierno también. El gobierno hizo tolerancia a ellos, pero ellos aceptaron esa tolerancia y ahí se fue infiltrando todo. Imaginemos dos casas, ¿verdad? Imaginémonos dos casas, la casa suya y la casa del vecino. ¿Okay? El vecino provoca, el vecino tira basura para acá, el vecino hace mucho desorden. Pero un día se medio arrepiente y viene a su casa, toca la puerta y le dice, quiero tener paz con ustedes, vecino. ¿Okay? Y entonces, gestos evidentes de querer tener la paz, lo hacen con lo que ellos son. ¿Qué son ellos? ¿Okay? Entonces hacen una fiesta, tienen alcohol, tienen todo y te invitan. Es la forma de mostrar su gratitud, porque no conocen otra cosa. Eso es ellos. Y usted dice, bueno, si es verdad, voy a tener la paz y se sienta con ellos a festejar. Dice que tengo que colaborar con la paz. Y le dan carne asada, le dan arroz con gandules, En vez de ron, vino. y le dan ron, y le dan cerveza, y usted dice, no, pues yo tengo que colaborar por la paz. La pregunta es, ¿eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Verdad que sí es incorrecto? Porque todo eso va contra tus principios. La iglesia vendió sus principios por una aparente paz, por una aparente tolerancia. Vende sus principios y se fusiona. Como que ya tiene que recoger la basura del vecino. Y así está pasando hoy con muchos movimientos religiosos que empiezan a fusionarse. ¿Le podríamos llamar a eso apostasía? Es apostasía. ¿Sí? Es apostasía. Esta es una nación apóstata. El Vaticano es una nación apóstata, la religión es una religión apóstata. ¿Qué significa apóstata? Que dice que ama a Dios, pero con sus hechos lo niega. Dice que significa abandonar y romper públicamente por la doctrina que se profesa. Sí. Abandonar. La Biblia, la nueva versión internacional, tiene mucha tendencia a atribuir muchos textos de la Biblia con un significado, Sí. ¿verdad? De desviar la atención. Censuro las traducciones modernas. Censuro las traducciones modernas. ¿Por qué razón? Porque toda terminología tiene muchos sinónimos y antónimos. Sinónimos. Y para hacer traducciones hay que estudiar, hacer una exégesis de los sinónimos. Hay sinónimos que te acercan más a la definición correcta y hay sinónimos que te alejan del significado esencial de la frase. Si usted ve traducciones que son hechas en Sudamérica y otras son hechas en Centroamérica y otras son hechas en Europa, impera el regionalismo. Cuando yo estoy leyendo eso, yo sé esta versión. Y aún me dice la forma de traducir quién la tradujo. ¿Quién la tradujo? Por el término que está usando. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque los sinónimos, cuando no se aplican correctamente en la traducción, nos alejan completamente de la esencia del término. Y el estudioso, yo creo que esas Biblias deben ser leídas por estudiantes de la Biblia. No deben ser empleadas en las reuniones religiosas de la iglesia, porque eso confunde a nuevos principiantes, a nuevos discípulos de la iglesia. Tenemos que saber y tenemos que elegir, tenemos que decirle a la gente, esta versión es la más apropiada para el estudio, para usar en la liturgia de la iglesia, en los servicios de la iglesia. Porque las versiones modernas han estropeado mucho la esencia original de las palabras. Yo las he estudiado, pero sujetas a estudio, porque no puedo hablar algo de que no haya estudiado o leído. Pero
las versiones de la Biblia. Yo veo una Biblia y digo, ¿a qué versión se refiere? Cipriano de Valera escribió una versión de origen español. Cipriano de Valera. Un español escribió una versión, tradujo una Biblia. Y otro se llama Casiodoro de Reina, español también, pero fueron un poco deficientes en su traducción. No satisfizo la exigencia de la iglesia. Pero se unen ellos dos y producen un tercer trabajo llamado Reina Valera. Ya no Cipriano de Valera o Casiodoro de Reina, sino Reina Valera. Estos dos brillantes hombres se unen para producir. Y es la más aceptable esta versión para el estudio nuestro de la mayoría de las iglesias pentecostales, especialmente usada en las iglesias de Dios. Y la versión de inglés, la traducción del rey Jaime, o King James Version. Tenemos que nosotros hacer esa diferencia. ¿Por qué razón? Porque se ha estropeado mucho el lenguaje y hemos distorsionado la esencia original de los términos. Y eso nos aleja muchísimo de lo original. Y dice, ¿pero qué tiene que ver eso, hermano, con el que seamos buenos cristianos? Claro que tiene que ver mucho. Claro que tiene que ver mucho. Porque yo le explicaba a alguien hace un momento que las doctrinas son como las carreteras de una ciudad, que hay ciertos momentos que se unen, pero no permanecen unidas. Hay momentos luego se separan, y si usted no se da cuenta, se pierde. ¿Verdad que sí se pierde? ¿Y cuándo me salí? ¿Cómo le ha pasado alguna vez? Y en términos cristianos, en términos religiosos, espirituales, a veces pasa lo mismo. ¿Y cuándo es que me siento raro? Siento que estoy perdido. Si una mala interpretación es te lleva a una mala práctica. Absolutamente sí. Con respecto a lo de Roma, la iglesia católica, las personas creen, la mayoría, que son apóstotas. Ellos no son apóstotas. ¿Son qué? Apóstotas, porque es que apóstata es el que llevó la doctrina y la dejó. Sí. Pero ellos nunca se han interesado. Ellos son un imperio que engañan a la gente, le hacen creer que está en Dios, pero a ellos nunca les ha interesado llevar la palabra. Ellos no son apóstoles, ellos son engañadores. Ahora son rameros. Y hay gente que me dicen a mí, no me importa dónde estén, porque como que hablan de Dios. Yo les dije, mire, si usted ve a una persona, porque Dios se sabe que lo puede sacar de ahí, pero hasta que usted no ve que soltaron a Roma, todavía no le ha amanecido, porque están creyendo todavía en que el Papa, que María, y entonces todavía no le ha amanecido. Hace muy poco, en vivo, oí al sumo pontífice de esta organización decir: esta Biblia es obsoleta. ¿Cuánto oyeron eso? No solo oí yo solamente. Dice, esta Biblia es obsoleta, la iglesia y el mundo necesitan otra. Así que yo no estoy falseando aquí, ni estoy hablando mal de alguien, sencillamente que yo oí de la misma persona. Cuando alguien se pone, se frente a mí y me dice, yo soy Juan, yo creo que es Juan. Sencillamente. Así que si nosotros creemos lo que nos están diciendo. Así que yo he identificado en esta tarde, a través de esta clase, que esa es la gran ramera. Y esa es la gran Babilonia. Para mí no es un mismo, son dos cosas por separado, que ambos han producido líderes, pero que una a otra se soporta, igual que las dos bestias. Pero que ese día, entre la sexta copa y la séptima copa, viene un juicio de Dios directo para acabar con ellos y para acabar con todo aquel que colaboró, soportó y ayudó a ese sistema. Que no es inocente, esa es la razón. Somos responsables de saber que creemos y que practicamos. Por eso tenemos que venir a la iglesia, por eso tenemos que dedicarnos a estudiar, por esas razones.